Muy buenos días para todos. El curso de electrónica analógica en tercero tiene mucho contenido, tiene una extensa teoría, ¿verdad? Tiene varias partes, pero sobre todo digamos que es algo más de comunicación, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de sus partes. Lo que vamos a ir viendo acá les presento. Vamos a hablar primeramente de la historia de las comunicaciones, cuáles son sus orígenes, ¿verdad? Y sus proyecciones en el futuro. Y que es el espectro electromagnético, no es más que la división en el dominio de la frecuencia, de la utilidad, las aplicaciones que tiene la amplia gama de la frecuencia electromagnética. La teoría de la modulación y la demodulación, cómo se realiza la transmisión y recepción, sobre todo en forma de bloques, vamos a ver el- la recepción de señales en AM. La parte más detallada de circuitos comerciales van a ver en laboratorio. Los nombres que se le dan a las distintas bandas. Una banda es eh, un intervalo de frecuencia, ¿verdad? Que hay un comité internacional de comunicaciones, ¿verdad? Que le ha dado ciertos nombres según las aplicaciones. La, las modalidades que se emplean para la transmisión tiene, según cómo se va usando, tiene ciertos nombres, ¿verdad? Y eso vamos a verlo un poco más adelante. Análisis de señales que vamos a ver las señales senoidales, inclusive señales no senoidales, que se puede, digamos, convertir a ondas senoidales otra vez. Es un estudio matemático muy interesante que nos permite comprender muchas cosas. En cuanto a las líneas de transmisión, que es la conexión entre un transmisor y un receptor, la conexión física, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos de los tipos de líneas de transmisión que se utilizan. Y ese simple cable que conecta un transmisor y un receptor a ciertas frecuencias es muy importante. Tiene características que no es tan simple como un conductor de cobre, que a diferencia de los que se utilizan en las conexiones eléctricas, que son señales
que son energía de baja frecuencia, ¿verdad? Prácticamente lo que interesa es la resistividad del material, pero en línea de transmisión de señales de radiofrecuencia para arriba, un simple cable tiene características complejas, ¿verdad? Por eso encontramos un circuito equivalente para comprender su funcionamiento. Encontrar un circuito equivalente a algo es un recurso bastante utilizado. Inclusive, por ejemplo, en física, eh, en estudios de oscilaciones de un resorte, péndulo, se suele hacer una analogía, un modelo eléctrico también de esas situaciones y se estudia como un circuito. Interesante. La propagación de las ondas en una línea, cuando se propaga por una línea una señal, suceden cosas increíbles, como por ejemplo la regresión de la misma energía a la fuente de la que se está emitiendo. Y eso produce ciertos patrones de interferencia y eso es algo muy interesante. También hay pérdidas en la línea no es un conductor perfecto y hay pérdidas debido a distintas fuentes, no solamente la resistividad del material, sino que hay pérdidas por el efecto mismo de las altas frecuencias en el conductor. Hay pérdidas por radiación y así. Lo que les estuve comentando, las ondas incidentes y ondas reflejadas son señales que regresan a la fuente, un impulso que se propaga. Entonces, cuando llega en el otro lado, hacia el lado transmisor, por ejemplo, hay un efecto de rebote. Igual. Entonces acá se origina un patrón de interferencia. Entonces se le llama onda incidente y a lo que regresa, onda reflejada. Y ese patrón de ondas que se produce dentro de la línea como resultado de las ondas reflejadas que interactúan con las ondas incidentes, se llaman ondas estacionarias. Esto no solamente se observa en transmisiones de radio, sino que en la vida cotidiana misma, en movimiento de una cuerda, también se observan ondas estacionarias. Es una técnica, la reflectometría es una técnica para medir eh, a qué distancia del cable
se produjo, por ejemplo, alguna anomalía, ¿verdad? Como por ejemplo una avería. La línea de transmisión puede ser línea muy corta, ¿verdad? De unos metros o varios kilómetros. Y a veces ocurre alguna avería en esa longitud y una técnica para encontrar el punto exacto de esa avería es lo que se llama reflectometría. Bueno, después vamos a mirar lo que son la propagación de las ondas, algunas definiciones de qué son rayos, qué son un frente de onda, un poco de la física de las ondas, ¿verdad? Algunas características, que es la atenuación y que es una absorción de ondas. Las propiedades ópticas, seguramente ustedes ya vieron algo en física, pues suelen comentar que sí, por ejemplo, reflexión y refracción, creo que sí dan. O sea, vamos a ver nosotros más enfocados hacia lo que es las comunicaciones, en lo que es eh, reflexión de ondas, rayos, reflexión, lo que es una refracción. Por ejemplo, una característica de la refracción de un medio es, se utiliza bastante en fibras ópticas, por ejemplo. Después tenemos las interferencias, que son ondas que interactúan entre sí y el resultado, bueno, de eso son otras ondas. Puede ser la anulación o la suma positiva de esas ondas. Se llama interferencia. Otro fenómeno muy interesante es la difracción, ¿verdad? Y la difracción es, tenemos una luz que se propaga, por ejemplo, y encuentra un obstáculo. Y adivinen qué ocurre, algo muy interesante. La luz se puede desviar de un obstáculo. Wow, eso es algo muy interesante. Se llama difracción. Bueno, tipo de propagación. Vamos a estudiar también antenas, el principio de operación de las antenas y hablamos de ganancia de antena. Una antena, aunque no es un amplificador, no es un elemento activo, es un elemento pasivo. Sin embargo, hablamos de ganancia de una antena. eh, una ganancia de 10 por ejemplo, significa que ese elemento puede aumentar 10 veces lo que ingresa dentro de sus puntos de entrada, ¿no? Distintos tipos de antenas. Sobre todo vamos a estudiar con más detalle el dipolo de Hertz. Bueno, acá metemos este estudio en lo que se llama guías de onda. Aunque podría también
podríamos haber también metido dentro de la línea de transmisión, que es igual, igual de bien está ahí. Fenómeno de resonancia es algo que explica el funcionamiento de los osciladores, los filtros. La resonancia no es solamente un fenómeno que se circunscribe a la electricidad. Eh, Resonancia ocurre en nuestra vida diaria también, ¿verdad? Hablamos de resonancia cuando hay fenómenos ondulatorios. Los circuitos de resonancia, la aplicación en los filtros, distintos filtros, son circuitos muy sencillos que nos permite atenuar rangos de frecuencias que no nos interesan o dejar pasar una cierta frecuencia de que sí nos interesa o una gama de frecuencia. Por eso hablamos de filtro, de que deja pasar baja frecuencia o alta frecuencia o un filtro pasabanda. Bien, osciladores, otra aplicación. Bueno, como materiales para este curso, ¿verdad? En realidad vamos a utilizar